solo para saber el tamaño que quiero hacer mi cuadro. Ahora chico, para ver, porque más o menos mi cuadro va a ser cuadrado. En horizontal está bien, es la medida que yo quiero según mi molde. Y para abajo más o menos al ojo haré un cuadrado, algo así quizás. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a quitarle el fondo, porque solamente va a servir esto como un margen para saber de qué tamaño y para centrar las palabras, lo que yo quiero escribir. Entonces aquí le quitamos todo el color de adentro. Ahora tenemos solo el tamaño, el margen. Volvemos a insertar aquí. Abrimos un cuadro con texto donde yo voy a escribir he y vamos a buscar ahora en qué forma lo quiero, qué estilo de letra. Voy a ponerle un calisto. Y el tamaño va a ser uno grande, obviamente. Lo máximo es 72. Yo lo quiero un poco más grande. A ver. Así estará bien. ¿Ok? Lo quiero así. Ahora le damos un movimiento para que no moleste al introducir las demás letras. Y agarramos el cuadro, lo ponemos abajo. Volvemos a poner otro. Introducimos, repetimos lo mismo. Volvemos a abrir y escribimos is. Ahora, otra vez, utilizamos el calisto. Utilizamos el tamaño mayor y que yo le hice un poco más grande. Ok, ese tamaño lo he hecho yo. Vamos a darle el movimiento para poner otra palabra que falta. Lo movemos. Y ahora volvemos a lo mismo. Introducimos. Y aquí escribiremos Risen. Lo cubrimos todo para cambiarle el estilo de letra. También para agrandarlo al máximo y un poquito más a 90. Ahora, como esta es la palabra más larga, vamos a darle también para poderla mover con facilidad, ¿ok? Esto significa que vamos a moverla con facilidad sobre las letras. Las líneas azules en este cuadro significa que son las letras y nuestro cuadro va a moverse con facilidad sobre ellas. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es esto. Para centrar la palabra risen, que es la más larga. Voy a darle a todo, de lugar de borde a borde, luego las cubro y las centro acá arriba. Fíjense bien, acá arriba que es centrar. Entonces, ya está esta palabra y está centrada. Yo quiero borrarla. Ay, no. Ahí lo voy a dejar. Bueno, ahora la ponemos en orden. Risen tiene que ser más abajo. He tiene que ser arriba. Is, ponemos bien la cruz porque en la cruz es donde nosotros tenemos el movimiento, tenemos que buscar donde hay una crucecita aquí. Entonces ahí donde tenemos el movimiento. Y ahora risen, también donde tiene
crucecita el movimiento, la centramos y así. Después vamos a borrar los bordes también. Aquí le voy a borrar la I porque se supone que voy a poner una cruz que los una a todas estas palabras. Entonces aquí le borro la I y le doy 2 espacios. Sigue centrado porque hemos hecho que esté centrado. Ahora aquí le borro la I. Y ahora esta S va a tener que centrarse con la S de abajo. Vamos centrando nuestra figura. Vamos centrando nuestro cuadro. A ver, un poco más arriba. Un poco más arriba. Y ahora G. Ay, esta E tiene que ser mayúscula también. E. Y ahora en G también le damos 2 espacios. Bueno, ahora la E tiene que ser más o menos a la altura de la S. Vean aquí, S, S, S. Porque aquí le vamos a poner un dibujo grande y aquí otro. Una vez que ya tengo esto, ahora hago un clic y voy a empezar a borrar estos bordes. Porque no los quiero, obviamente, que salgan en mi impresión. Entonces, vamos arriba. Espérense. Abrimos esto. Contorno. El contorno le ponemos que no queremos contorno. Y ya está. Ahora aquí, lo mismo. La S, mouse izquierdo, para que se abra. Y otra vez apretamos en contorno, que no queremos contorno. Y se borró el contorno. Y la última, mouse izquierdo, buscamos contorno, que no queremos ningún contorno, y se borró también. Ahora pueden mirar con más precisión los espacios de aquí. Aquí parece que está muy separado, así que lo vamos a juntarlo un poquito más arriba, ¿ok? Vamos a juntarlo un poquito más arriba, así. Luego aquí lo subimos también un poco. Fíjense que esta separación de abajo hasta la línea azul, que es el final de nuestro cuadro, y que haya la misma separación que aquí. Me parece que no hay mucha. Si ustedes quieren, pueden medirlo con una regla o con un papel, también puede ser. Y así marcan en su papel que lo van a usar de regla desde aquí a aquí. Y luego de aquí abajo hasta abajo. Tiene que ser la misma medida. Háganlo muy finamente para no malograr su computadora, por favor. Bueno, colocan su cuadro y lo hacen una línea muy finamente y la otra también muy finamente. Yo creo que hay que bajar un poquito más el hit. Ya lo medí y hay que bajarle un poquito más acá. Así más o menos. Yo tomo el papelito que he hecho de la separación de E hasta la línea azul. Tiene que ser la misma que la línea de arriba azul con la E. Ya. Para mí está centrado esto. Nuestro cuadro ya está casi listo. Ahora lo que nos falta solamente es incluir una línea cuadrada de esta manera. Más o menos así. Cuando hay el cuadradito lo centramos así y le ponemos acá el color. ¿Qué color de relleno queremos? A ver, el color de relleno yo quiero un... Buscamos la gama de colores, no esta, ¿no?
aquí un marrón, ¿ok? Y le ponemos OK, que queremos esto. Ahora, el contorno, yo no quiero contorno, entonces vamos a borrarle el contorno. Ningún contorno, perfecto. Y ahora volvemos a hacer lo mismo, otra vez. Buscamos otra vez y ahora lo ponemos aquí. ¿Se dan cuenta? Estamos poniendo encima. Así que cubra la línea echada. Espérense un momento. Así. Que cubra la línea echada y intentamos centrarla. ¿Ok? Hay que centrarla un poco. Y ahora otra vez. ¿De qué color lo queremos rellenar? Es de marrón. Ya lo tenemos aquí porque lo usamos en antes. Y ahora borramos otra vez el contorno para que no tenga contorno. ¿Ok? Nos va quedando así. Uy, pero me parece que esta cruz está un poco vamos a utilizar, espérense, así. Ahora creo que ya está más centrada, me parece. Bueno, así ya está hecho nuestro cuadro. Lo pueden imprimir si quieren. Yo quisiera darle un efecto. Vamos a darle un efecto. Acá dice un efecto en su forma. Y yo le voy a poner un poco, el borde lo voy a poner un poco desvanecido. Así, por ejemplo. Y en el otro igual. El efecto que le quiero dar a la forma son los bordes desvanecidos. Así. Entonces, así nos quedó. Quisiera hacerle un poquito más cortito acá la letra y la centro aquí. Otra vez la centro así. Y lo mismo hago con la echada, la hago más gordita. Un poquito más. Y la subo. Así. Hay que centrarla. Bueno. Yo quisiera hacerlo así. Ya es a su gusto. Ustedes hacen los colores, depende de su decoración, depende de lo que, si quieren desvanecer o no, porque también pueden darle otro relleno. Acá dice que se puede darle estructuras, vean, y le pueden dar diversas estructuras de madera, por ejemplo, vean. Acá hay muchas estructuras que pueden darle. Pero para mí, esto ya está bien. Ahora, no se olviden que también hay que borrar esta línea para que no nos estorbe al momento de imprimir. Volvemos a darle el contorno. Luego también ponemos que no queremos contorno. Y ahora sí se borró. Lo único que nos queda es imprimir. Y así tenemos nuestro cuadro. Espero que este video les haya servido de inspiración. Cuídense mucho y hasta la próxima.